Uy, ya me nos irse la luz. Bueno, si se va la luz, bueno, ya saben que fue por, si no hay clases porque se fue la luz, pues. Pero tuvo un bajo en el breaker oído. Bueno, bueno, el breaker no, del regulador de voltaje. Fíjense, habíamos hablado la vez anterior que el potencial eléctrico, aquí voy a colocar la definición para una partícula y abajo voy a colocar la idea. El potencial eléctrico se había definido como el trabajo que hace un agente externo para ir o para trasladar una carga desde el infinito hacia un punto que se encuentra definido. Por ejemplo, si ese punto está acá, yo lo llamo A, y hasta aquí, esto es el infinito, y la carga yo lo voy a mover en esta dirección hasta este punto, en contra del campo eléctrico externo. Entonces ese trabajo que necesito para trasladar la carga desde un punto que es infinito hacia el punto A en contra del campo eléctrico se conoce como potencial eléctrico. Sin embargo, cuando yo quiero hablar de esto, ya aquí me estoy refiriendo a una diferencia de potencial. Yo había comentado que la diferencia de potencial se entendía como la resta entre dos valores, en donde el valor, en la etiqueta, el último índice representa el final. Y este es más sencillo porque la diferencia de potencial es trasladar la carga desde el punto A hasta el punto B en contra del mismo campo eléctrico. Eso quiere decir que independientemente si es potencial o diferencia de potencial, un agente externo hace un trabajo en contra del campo eléctrico para mover la carga de un lugar a otro, la carga eléctrica. ¿Okay? Teniendo presente esa idea, hay que tener en consideración lo siguiente. Cuando tú mueves de un sitio a otro, eh, una carga de un sitio a otro en contra del campo eléctrico, eso se traduce en ir en dirección contraria a una, digámoslo de esta forma, a un ente que no te permite moverlo libremente. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta cuando combine las ecuaciones de potencial eléctrico y el campo eléctrico como tal, yo voy a verificar la existencia de un signo menos. Y ese signo menos obedece a que el trabajo se hace en contra de una fuente que genera un campo eléctrico. Entonces, ese signo menos se coloca arbitrariamente y ese signo menos aparece en la ecuación. Ese signo menos no lo puedo eliminar de la ecuación porque es como si estuviese moviendo una caja sobre una superficie con roce. Entonces, cuando yo mueva la caja sobre esa superficie con roce, me voy a dar cuenta que el trabajo es negativo. ¿Por qué? Porque el mover una caja de un punto a otro en contra de la fuerza de roce va a implicar que tanto la fuerza como el desplazamiento, el ángulo que formen es 180 grados. Entonces algo parecido es lo que ocurre aquí. Entonces, teniendo presente que independientemente si trabajo con potencial eléctrico o diferencia de potencial, es un trabajo que hace un agente externo en contra del campo para trasladar la carga de un punto a otro. La diferencia es que uno es infinito y el otro es un lugar conocido. Hay que tener presente además que
En la realidad, el potencial eléctrico no existe. Es una idealización. Lo que existe es la diferencia de potencial. Cuando nosotros trabajemos en un circuito eléctrico, y aquí, por ejemplo, puede estar conectada una resistencia, entonces aquí tienen una placa positiva y una placa negativa. Entonces, cuando estás hablando del voltaje de una pila, no estás hablando del voltaje de una pila, estás hablando de la diferencia de potencial de una pila. Pero para los fines prácticos y para ciertas aplicaciones y ecuaciones en física, se emplea este. Pero en la realidad este no existe, existe es este. Y eso hay que dejarlo claro. ¿Ok? A nivel físico y de la vida real, el que existe es la diferencia de potencial. A nivel de matemática, a nivel físico para planteamiento de ciertas situaciones, existe el potencial eléctrico, pero en la realidad este no existe. ¿Ok? Entonces, cuando alguien les diga, ¿no?, que el potencial eléctrico que genera una central eléctrica, eso es mentira, eso no es potencial eléctrico, eso es una diferencia de potencial. Y el voltaje que viene de la calle, 120, 110, 210, 220, 240, eso es diferencia de potencial, no es potencial, ojo. Que las unidades sean las mismas es otra cosa, pero obviamente estás trabajando es con una diferencia de potencial. En la realidad es diferencia de potencial. Diferencia de potencial, no potencial. ¿Sí? Bueno, ahora, dicho eso, hay que establecer el planteamiento de las ecuaciones que vamos a utilizar para esta parte del curso. ¿Sí? Entonces, fíjense que para un sistema de cargas puntuales, la ecuación que vamos a utilizar es la siguiente. El potencial, ojo, aquí sí voy a trabajar con el potencial, no con la diferencia de potencial. El potencial eléctrico que genera un sistema de cargas puntuales se va a obtener de la siguiente ecuación. Ecuación, no fórmula. Repito, ecuación. No, yo tengo el audio, es el internet, ¿ok? Ten cuidado que es el internet que no se escucha. Espera un momento porque puede ser que tengas conexión lenta y el delay que existe puede ser que haga que se escuche la conexión lenta. Entonces, ajá, entonces, en el caso del potencial eléctrico, se va a escribir la siguiente ecuación. K, ya vimos que es la constante dieléctrica en el vacío. Esa sería la constante de permitividad. Bueno, la constante de permitividad es epsilon. Esta es una constante que tiene la característica, después de haber hecho las experimentaciones, para darnos un valor numérico. Aquí voy a colocarlo de esta forma. Voy a colocarlo así. Claro, aquí puede ir J, L, M, no importa. Voy a colocar aquí R, J menos RI y ya. Esto sería, ya les voy a colocar acá RI, RJ sobre, si yo coloco esto es BI, QI, no, esto es BI, disculpen, esto es BI. Ok. Entonces, fíjense, para un sistema de cargas puntuales, se va a utilizar esta ecuación.
esta ecuación que está acá establece el potencial eléctrico que genera un sistema de carga. Ahora, ¿qué es lo que hay que destacar de acá? Primero, la carga iésima. Y segundo, la ubicación de quién. La ubicación de la carga que vendría siendo RI y la ubicación del punto final donde se va a medir el potencial eléctrico, que sería RJ. Dense cuenta que a diferencia de la ecuación de campo eléctrico y fuerza eléctrica, esta ecuación, repito, ecuación, no fórmula, ecuación. Esta ecuación no tiene vectores por ningún lado, porque la relación que está abajo no es un vector, es el módulo. Entonces, ¿cuál es el detalle acá? Aquí el detalle es el siguiente. Ok, tengo un sistema de 3 partículas. Aquí estaría Q1, aquí estaría Q2, aquí estaría Q3. Y acá se encuentra el punto P, que es el punto de observación. Esta distancia se conoce como A, esta distancia se conoce como B y esta distancia se conoce como C. ¿Cuál es el detalle con respecto a este ejercicio o este planteamiento? Que ya la distancia las conozco. Y entiéndase que el módulo en este caso es la distancia que separa a la carga del punto en cuestión. Entonces, por ejemplo, el potencial eléctrico que genera la carga 1 sobre el punto P sería el valor de esa carga multiplicado por K dividido entre B. ¿Por qué entre B? Porque B en este caso representaría la distancia que separa de la carga al punto. Si yo tengo que tomar la carga 2 y determinar el potencial que genera sobre el punto P, simplemente agarro K, multiplico por Q2 y lo divido entre A, porque repito, es la distancia de la carga hacia el punto P. Y hago lo mismo con la carga 3 para determinar el potencial 3. Sumo esos 3 potenciales y me va a dar un potencial resultante. El potencial eléctrico no tiene dirección. Repito, no tiene dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si la carga es negativa o positiva, solamente se hace una suma algebraica de los potenciales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos en un circuito eléctrico, esto que está acá, muchachos, esto, para determinar la diferencia de potencial entre este borne y el otro borne, se hace una resta. Se entiende que este potencial que está acá es menor que el potencial que yo tengo aquí. Entonces, potencial final menos potencial inicial me va a dar precisamente una diferencia de potencial. Entonces, en este caso, sí estoy calculando una diferencia de potencial. En cambio, aquí solamente estaría calculando el potencial. El potencial. Ahora, aquí lo importante es lo siguiente. Destacamos que la estructura de la ecuación es muy parecida a la de la fuerza eléctrica y a la del campo eléctrico en cargas puntuales. Segundo, y esto es importantísimo, el potencial eléctrico no es un vector. Repito, el potencial eléctrico no es un vector a diferencia de los otros dos. Y aquí esto es importantísimo por lo que voy a plantear ahora. Nosotros hemos trabajado hasta los momentos con vectores como la fuerza, el campo eléctrico, la fuerza eléctrica. El primer escalar
de importancia es el potencial eléctrico. El segundo escalar importante es la energía y o el trabajo. Porque la energía y el trabajo, bueno, el trabajo en este caso lo vamos a utilizar para determinar el potencial eléctrico. Y el trabajo o la energía, según sea el caso, lo vamos a utilizar para determinar cuánto almacena en cuanto a factor energético un condensador, cuánta potencia disipa una resistencia, porque cuando hablamos de potencia, como ustedes recuerdan de física 1, la potencia es el cambio del trabajo con respecto al tiempo. Entonces, aquí es importante tener presente que vamos a retomar aspectos nuevamente de física 1, que son la energía y el trabajo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo relaciono el campo eléctrico con el potencial eléctrico? Aquí hay dos maneras para hacerlo. Una manera que es con derivadas y otro que es con un vector. Un vector no, con una integral, disculpen. Bueno, sí, con un vector que está relacionado con un vector, pero también está una integral presente. La primera forma es esta. El campo eléctrico va a ser igual a menos el gradiente del potencial eléctrico. Esta magnitud que yo presenté la otra vez se conoce como gradiente. Y el gradiente tiene una característica que a partir de un potencial que puede ser escalar, tú puedes generar un vector. Aquí puedes tener otra magnitud que está acá, pero para el fin práctico que yo tengo aquí, yo voy a trabajar con una función escalar. Entonces, esa B que está allí puede depender de X, Y y de Z. Y ese triángulo que está allí, que está invertido, se conoce como operador Nabla. Esto es un operador Nabla y es una letra griega, ojo. Nabla. Nabla es un operador escrito de esta forma, como una derivada parcial. Fíjense que aquí, esto es en sistema de coordenadas cartesiano, ojo. En coordenadas cilíndricas y esféricas, obviamente Nabla es distinto. Eso lo tienen que ver ustedes en cómo trabajar en diferentes sistemas de coordenadas en matemáticas 3. ¿Ok? Fíjense que esta función que está acá, que puede depender de X, de Y y de Z, al yo colocarla aquí, yo voy a efectuar una derivada. Pero la derivada va a ser solamente en la variable en cuestión. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tienes Y y Z y la primera derivada es con respecto a X? Bueno, tienes que ver si Y y Z tiene como acompañante una función que depende de X. Si hay una función que depende de X, bueno, simplemente Y y Z salen de la derivada y te queda derivar la función con respecto a X. Ahora, si la situación es que este potencial tiene una función en Y, pero tiene también variables en X y en Z, las dos variables en X y en Z salen de la derivada y te queda derivar en función de quién, de Y, la función Y. Y si estuviese en Z, la misma situación. Entonces, una derivada parcial es simplemente derivar una función en varias variables. Respeta las propiedades de la derivada normal. Si tienes una multiplicación de funciones, entonces la derivada de una función
que tiene varias variables, se aplica el concepto de la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Y así va sucesivamente hasta efectuar las derivaciones correspondientes según la cantidad de variables que tengas allí. También existe el límite de varias variables. También existen las integrales de varias variables que son las integrales múltiples. Entonces, eso es lo que iba a comentar al respecto. ¿Okay? Y este signo menos les comenté que era producto a que ese gradiente va creciendo en contra de la dirección del movimiento. Un gradiente, muchachos, se entiende como que es aquella relación, magnitud o función que va en la dirección de crecimiento de una cantidad. Por ejemplo, el gradiente de temperatura en una taza de café o en un chocolate no va hacia afuera, o sea, no crece la temperatura a medida que el radio crece, incrementa. No, el gradiente de temperatura, vamos a dibujarlo mejor aquí. El gradiente de temperatura de una taza de café o de una chocolate caliente es mayor a medida que te acercas al centro. ¿Ok? Entonces, a medida que te acercas más al centro, vas a conseguir la mayor temperatura posible del fluido en cuestión. A medida que te alejas del centro, la temperatura disminuye. Entonces, en este caso, el gradiente de temperatura va a coincidir con la dirección de crecimiento de la función. En este caso, la función crece a medida que el radio disminuye. Y aquí ocurre lo mismo. Entonces, el gradiente, que significaría el crecimiento de una función o la dirección de crecimiento de una función, coincide, es si va en contra del campo eléctrico. Entonces, ese concepto que uno ve a nivel práctico en mecánica de fluidos o en transferencia de calor también se aplica aquí. Por eso es que está el signo menos acá. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que quiero destacar de acá? Por ejemplo, si la función depende exclusivamente de X, yo voy a colocar aquí una función que es de X nada más. Entonces, el campo eléctrico simplemente sería menos el gradiente con respecto a X de ese potencial eléctrico en X, pero en la dirección de Y. ¿Qué podemos destacar de acá? Y esto es muy interesante. Si a mí me dan un potencial eléctrico que depende exclusivamente del espacio, entiéndase X, Y o Z, al sacar el gradiente, yo puedo determinar el campo eléctrico. Entonces aquí hay un aspecto muy interesante. Nosotros hemos calculado hasta los momentos campo eléctrico por medio de ¿quién? Sumatorias discretas e integrales. Hemos calculado el campo eléctrico sacando la cuenta con las relaciones que le dije anteriormente y además si me dan la fuerza eléctrica. Pero en ningún momento hemos calculado el campo eléctrico a partir de una derivada. Entonces, ¿cuál es la ventaja de introducir el potencial eléctrico como una nueva magnitud física? Que si a mí me dan el potencial eléctrico y ese potencial eléctrico depende del espacio, entonces simplemente con yo derivarlo respecto a esa variable en cuestión,
yo puedo determinar campos eléctricos. Entonces aquí la pregunta es sencilla. ¿Qué prefieres tú? ¿Calcular campos eléctricos a partir de integrales? ¿Campos eléctricos a partir de otra magnitud llamada fuerza? ¿O campos eléctricos a partir de una derivada? Entonces esos aspectos son los que uno llama la atención. Oye, es claro que para nosotros es mucho más fácil, dependiendo de la forma de la función, derivar. El aspecto que uno tiene que tener presente acá es, y uno al principio uno tiene una duda, oye, pero ¿cómo es posible que a partir de un escalar tú tengas un vector y no hay ninguna multiplicación de un vector por allí? Bueno, resulta que allí la matemática nos ayuda desarrollando una técnica que es el del cálculo vectorial, que implicaba, o que implica, mejor dicho, emplear derivadas direccionales, pues. Entonces, aquí tienes tu potencial, aquí está tu gradiente, y aquí está la dirección del campo eléctrico. Entonces, dame la función, si esa función depende de X, de Y o Z, o depende de R, de teta y de phi, o depende de otra variable, simplemente busco el operador nabla asociado a ese sistema de ecuaciones, a ese sistema de ecuaciones no, a ese sistema de ecuaciones, no, a ese sistema de coordenadas, disculpen. Busco nabla asociado a ese sistema de coordenadas y a partir de allí derivo. Se escucha. Y obtengo un campo eléctrico a partir de un proceso de derivación. Entonces, tenemos tres maneras diferentes de encontrar un campo eléctrico. Esta era una. Oye, tú puedes decir, bueno, me diste la fuerza, divido entre la carga y obtengo el campo eléctrico. Sí, muy bien. Ajá, pero ¿cómo calculas la fuerza? Esa fuerza te la pueden dar o tú puedes calcularla trabajando con integrales, ¿cierto? Entonces, ese cálculo también puede ser trabajoso. Ok, esta es la primera forma. ¿Cuál es la segunda forma? Bueno, la segunda forma ya la vimos. Ya sea usando sumatorias o usando integrales. Entonces aquí estás en una disyuntiva. Oye, pero tengo esta forma y esta que está acá, que si quieres ver pueden ser dos formas diferentes, porque una es con cargas puntuales y la otra es con un sistema de cargas, pero trabajas con sumatoria. Entonces aquí observen que esto es una sumatoria, esto es otra sumatoria, una sumatoria discreta, una sumatoria continua, pero también tienes esta forma que es, si te dan la fuerza eléctrica o la calculaste previamente, divides entre la carga, que eso era parte de una pregunta que les hice en el examen. Pero esta manera que está acá es más fácil de trabajar, porque ¿qué significa derivar? Derivar significa simplemente, en el caso de un polinomio, bajar un grado. En el caso de una integral significa subir un grado. Hay una diferencia abismal entre integrar y derivar, ¿ok? Y no he hecho ningún cálculo matemático. No sabría decirles cuándo, muchachos. Los parciales generalmente yo los corrijo mucho tiempo después. Ahorita no puedo darles una fecha exacta cuando les voy a dar la nota del primer parcial porque estoy preparando el tema del segundo, que es este. ¿Ok? Vamos a ver si lo podemos corregir antes del segundo parcial. Pero ahorita no les puedo garantizar nota porque tengo que corregir entonces, este aspecto es importante
porque quiero dejar esto presente porque hay un problema que es elemental a la hora de trabajar física. Los estudiantes confunden fórmula con ecuación. Cuando tú utilizas el término fórmula, te memoriza, te aprendes un ejercicio y lo presentas. Y si ese es, lo resuelves. Si ese no es, te fregaste. Eso no es física. Por eso es que el término fórmula yo no lo utilizo, porque el término fórmula implica memorizar. Y en física tú no puedes memorizar. En física tú debes desarrollar aspectos de lógica. Porque, y es lo que les digo siempre, estas son 4 ecuaciones completamente diferentes. Pero si vas a calcular el campo eléctrico y las unidades de campo eléctrico te dan Newton, está malo, porque deben ser Newton sobre Coulomb. Y un aspecto que quiero trabajar con ustedes y que ustedes mismos desarrollen es verificar cuándo y dónde se deben aplicar las ecuaciones. Reconocer si el cálculo que están haciendo da las correspondientes unidades y finalmente dar una conclusión a partir de un sentido común. Entonces, este signo menos que está acá, que ya lo expliqué anteriormente, si te imaginas el ejemplo de la taza y del café y de la taza del chocolate, claramente, igual que un plato de sopa, a ustedes les habrán dicho muchas veces, mira, vale, dale vuelta y toma la sopa que está pegada al lado de la taza, o sea, en la superficie, no la que está en el centro del líquido. Porque tienes que agarrar la sopa del lado donde está la superficie, donde está la parte que está en contacto, el líquido con la superficie? Porque esa es la parte más fría. Y allí la función gradiente, el gradiente de temperatura es menor. Entonces, esos aspectos, cuando indican que la función crece yendo o cuando el radio decrece, es la lógica que ustedes deben aplicar en los problemas en física, porque no todo es matemática. Y eso es un error que venimos trayendo desde bachillerato, que todo se reduce a la matemática. Eso es mentira. La matemática es una herramienta. ¿A qué se debe ese fenómeno? Mira, la respuesta está aquí. Cuando hablas de gradiente, se entiende como una función direccional. Entiéndase una función direccional con esta característica. Aquí tienes el punto de origen y ella hace esto. ¿Ok? Cuando una función decrece a medida que el radio se incrementa, significa dos cosas. Que es proporcional a la distancia, a la distancia o a la distancia al cuadrado, pero esa distancia o distancia al cuadrado está dividiendo. Entonces, a medida que las partículas del fluido se alejan del radio, del centro, ellas decrecen de esta forma. Eso quiere decir que el gradiente de temperatura es igual a 1 entre el radio, es proporcional a eso. Entonces, a medida que R se incrementa, obviamente el gradiente disminuye. Y eso es lo que ocurre precisamente allí. A medida que te alejas del centro y te vas a la superficie, entonces es menor la temperatura aquí que la temperatura acá. Eso es una cuestión evidente, pues. Y para simbolizar que hay un decrecimiento a medida que R se incrementa, es con un signo menos. Si ustedes buscan la ley de Fourier,
La ecuación que plantea la ley de Fourier, hay un signo menos en el gradiente. ¿Por qué en el gradiente de temperatura hay un signo menos? Bueno, porque la temperatura disminuye con